Por favor, si nos monitorean ahí, nos escuchan bien. Si quieres, para como vamos a estar mirando aquí al centro, Giovanni. Exacto. Bueno, Holman, pues usted sabe que los dos venimos del periodismo, pero yo hoy más que presentar un candidato, un amigo, alguien con quien tenemos una identidad ideológica, yo quiero hoy hacer una entrevista. Hace muchos años no hago una entrevista. Y tengo muchas curiosidades de conocer muchos aspectos de la vida de Holman, que Qué ni bonito. yo conozco, a pesar de que nos conocemos ya hace tantos años. Y entonces, yo creo que ya conocemos de pe a pa las propuestas de Holman sobre las denuncias que ha hecho durante varios años desde el Consejo de Bogotá al metro elevado corrupto. Desnudó esa corrupción que había dentro de esa licitación que se entregó, como usted lo acaba de decir, a casi a medianoche, a puerta cerrada, a espaldas de los organismos de control. Una cosa muy grosera, la verdad, para hacer el contrato más grande que ha hecho Colombia en toda su vida, en toda su historia. Pero bueno, para cerrar el tema de político, un minuto, Juanma, porque quiero entrar con tu vida. En el tema humano, no. Bien, he tenido 2 entrevistas en las últimas horas con importantes periodistas donde la sensación que me queda, Gustavo, y la quiero compartir con ustedes, es una sensación de adjudicaron el metro y no se puede, el metro elevado y no se puede hacer nada. Yo, digamos, yo me aparto de esa afirmación. Yo creo que se puede hacer mucho, pero además lo que se puede hacer es histórico en Colombia, que es que ustedes, bogotanos y bogotanas, el próximo 27 de octubre en las urnas digan, no queremos un metro elevado primero, porque los metros elevados no son los que tienen o hacen las grandes ciudades en el mundo. El mundo desarrollado no hace metros elevados por las ciudades consolidadas. Y segundo, porque el bogotano y la bogotana, en esa actitud rebelde, en esa actitud de lo que le molesta como a nadie y como tantas cosas, pero peor la corrupción, no tolera y no va a tolerar que se adjudique el proyecto de infraestructura más importante del país, se haya adjudicado a medianoche, sin presencia de los organismos de control y a espaldas del país. En una licitación prácticamente direccionada, se le dio a un solo contratista y ya venía todo, al parecer, todo arreglado, si uno lee en detalle los hallazgos del informe de la Contraloría. Entonces, no todo está perdido. Podemos en las urnas dar uno de los golpes históricos contra la corrupción sin precedentes, es decir, la ciudadanía, toda ella, dice no queremos un metro elevado que no le conviene a la ciudad y no es transparente en su contratación y licitación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a conocer hoy aspectos de Holman que no conocemos. Yo soy un poquito chismoso y sé que la gente tiene algo de chismosito por ahí dentro. Y arranco, Holman, preguntando cómo transcurrió su infancia. Ustedes saben que en la Colombia Humana tenemos una certeza, y lo decía Petro en toda la campaña, de la primera infancia de un niño, de una persona, depende su edad adulta, o sea, cómo lo traten, si es un niño con nutrición, si es un niño con afecto, asimismo va a tener la capacidad de ser un personaje en Colombia que aporte a la sociedad, y del mismo modo, al sentido contrario, si es un niño que es carente de afecto, carente de alimentación, de nutrición, pues son estos niños que causan problemas en su juventud. ¿Cómo fue su juventud, joven? Bueno, mi infancia y bueno, y mi Y juventud. su infancia, perdón, vamos a empezar con la infancia. Bueno, mi ¿Cómo infancia, era su hogar? ¿Cómo estaba compuesto todo eso? bueno, mi infancia es una infancia rodeada de tíos y de tías abuelas, de tíos. Yo viví en una casa donde en el primer piso vivíamos nuestros padres, ¿En qué barrio? ¿Qué ciudad? Sears. Primero fue conocido Sears, después se convirtió en Galerías. Galerías. Por eso yo digo que yo me crié, en mi infancia yo era un niño de parque, a mí me gustaban los parques y quiero que, y les he enseñado a mis hijos y
que nuestros hijos salgan al parque, que es diferente ir al club social. Nosotros, yo no he sido, ni fuimos niños ni jóvenes del club social, lo respeto profundamente, pero, digamos, creo en lo público, y lo público es el parque, la cultura pública, en fin. Entonces me crié entre la Caracas y el Campín. Y entre la Caracas y el Campín queda un barrio que se llama Sears. Allí la casa paterna, que era la casa en el primer piso, mis padres y mis hermanos. Yo soy el mayor de 4 hermanos. En el segundo piso, mis tías abuelas, que hablaban de recuerdos de la guerra de los 1000 días, de Laureano, godas, conservadoras. Y con ellas aprendí la magia de la radio, porque yo me sentaba con ellas en vacaciones. Además usted tiene voz de locutor, ¿no? Sí, me sentaba en vacaciones a escuchar Calimán. Sí, me acuerdo, Arandú. Calimán. Sí. En esa Nosotros somos época, ya viejitos, ya pasamos de 50. Creo que somos contemporáneos. Sí, sí. En esa época estaba la escuelita Caracol. Sí, me acuerdo. Y estaba Doña Rita. Noticiero Caracol, el primero con las últimas. Sí, ¿Te acuerdas sí, de sí, esa? sí, claro. Una época esplendorosa de la radio. Entonces mis abuelas, mis tías abuelas me enseñaron a hablar y a escuchar la radionovela. Sí, bellísimo. Entonces, otra tía abuela fumaba mucho piel roja. Ajá. Tanto piel roja que tenía, de lo que tanto que fumaba, en el techo había hecho un círculo negro del humo. Y entonces mis tías abuelas eran con los relatos pues de la guerra de los 1000 días, de la violencia, en fin. Y ya en el último piso vivían los hermanos de mi mamá, mis tíos, por el lado materno, entonces tíos O sea, influenciados. ¿cuántas personas vivían en tu casa? Es que vivíamos en un ¿En el edificio, edificio? yo vivía en ¿Cuántos? un edificio, entonces en ese edificio podríamos vivir, a ver, 4 abajo, 8, 16 personas. Güey, madre. O sea, cariño no le faltó. En 3 pisos, ¿no? Entonces, en el último piso, pues yo encontraba la biblioteca, encontraba los análisis, Claro. encontraba los afiches del Che Guevara, porque mis tíos, por el lado de mi mamá, digamos, influenciados por los vientos de, digamos, de esa época, los Beatles, la Revolución Cubana. Sí. Entonces era muy bonito porque en mi casa eran diferentes momentos de la historia del país, y mi hermano y yo y mis hermanas, pues, yo me llevo de diferencia con mis hermanas 12 años, pero digamos... ¿Tú eras el menor? Yo era el mayor, ¿Mayor? yo soy el mayor de 4. Yo soy el menor. ¿Sí? Sí, qué casualidad. Yo soy el mayor y yo nací en el 17 de agosto del 68. Y en el primer piso, pues ya nosotros somos fruto del 68, ya nos toca los 70, la época de los 70. Bueno, entonces digamos que transcurrió una etapa, una niñez feliz, tranquila. Sí, pues a ver, yo te digo, mis vacaciones, pues mis padres eran, mi madre era trabajadora pública, mi papá negociante, entonces la mayoría de las veces no había para las vacaciones, pero afortunadamente teníamos un solar grandísimo en mi casa. Okay. Entonces mis vacaciones transcurrían en... Y en esa casa hoy ya debe haber un edificio, porque ese... No, todavía lo conservamos, ahí vive mi madre. Qué bueno. Y en ese solar pues había un árbol de cerezas, había otro árbol de hebreo, había un árbol de durazno, y entre ese solar y el patio pues transcurrían mis vacaciones, que terminaban siendo las vacaciones de una imaginación inconmensurable, porque ese solar se me convertía en la selva de Tarzán unos días, la azotea era la azotea de Batman, o el pequeño patio de mi casa era el Estadio Maracaná en algunos momentos, depende. ¿Y cómo era la relación con tu padre? ¿Con quién te consentía más de los dos? O sea, ¿cómo la ibas con quién más de los dos? No, ¿Con ambos? Con ambos. ¿No había una predilección de ellos hacia ti? ¿O no, cada uno me enseñó en diferentes momentos cosas de la vida. Mi mamá, digamos, el recuerdo que tengo de mi mamá es egresada de la Javeriana. La conocí hace poco. Dibujante, Bella señora. una mujer que pinta al óleo, pinta acuarela, toca piano, una mujer de una cultura bellísima, y ella nos enseñó el gusto por la pintura, por las artes. Y mi papá, un trabajador, y de él conservo recuerdos muy bonitos. Mi papá, un hombre echado Él para murió adelante. hace poco, pero de eso vamos a hablar Sí. ya cuando llegue el momento. Sí, Y entonces, ¿y en qué colegio estudias la primaria?
Yo la primaria la estudié en el kinder del barrio, después a un colegio que se llama Perilla Rojas, un colegio muy pequeño, en la 72, y después paso al San Bartolomé y la Merced, Aquí en el centro. aquí en la Quinta con 34, que es un colegio Sí. que yo quise mucho. Allí aprendí también pues a jugar fútbol, en un colegio grande. ¿Estamos hablando de primaria o ya de bachillerato? Estamos hablando de primaria, yo hice quinto de primaria en San Bartolomé de la ¿Y Merced. bachillerato primero, dónde? Primero bachillerato, segundo bachillerato, después salí de San Bartolomé y pasé por varios colegios. Yo era un poquito inquieto, yo no hablo de indisciplinado, yo era inquieto por la vida. Ahí nos pasan la noticia que ya llevamos 1000 conectados. Si nos ayudan a compartir, podemos pronto llegar a los 1500. A ver, está muy bien, muy bien. Yo era muy inquieto, entonces digamos que no tragaba entero, cuestionaba mucho a los profesores, pero en ese trasegar por colegios terminé con los jesuitas en el Colegio San José de Barranquilla. ¿Pero acá en Bogotá? No. ¿Allá en Barranquilla? Allá en Barranquilla, con los jesuitas, pero en el San José, un magnífico colegio. Y por eso pasas a la Javeriana después. Exactamente, sí, mi formación ha sido muy jesuítica. Entonces, pero en Barranquilla, Gustavo, yo aprendo, entiendo a Kundera cuando dice que la vida está en otra parte. Entonces, allí aprendí lo que era disfrutar la bola de trapo Sí, claro, en la calle, claro. aprendí lo que era disfrutar un aguacero, o aprendí que cuando llueve no hay clase en el colegio. Sí. Usted ha escuchado ese Amor vallenato de mi vida, no amor te de vayas". mi vida, no te vayas para el colegio. Exacto. Mira que es muy Jorge tarde y Oñate. quédate un rato conmigo, porque tú sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio. Sí, eso buenísimo. es divino. Bueno, y eso yo esa canción se la dediqué a alguien por ahí alguna vez. Y eso pasaba en Barranquilla, y en Barranquilla tuve mi primera novia, y por eso me acuerdo que tú sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio. ¿Y usted? Aprendí el aroma de los almendros. Sí, eso es Cuando maravilloso. pasaba por una avenida, aprendí lo magnífico que era estar cruzando una calle y que de pronto a uno le cayeran mangos. Sí. Entonces, es único. bueno, entonces, y que con los pelados del barrio ahí en Barranquilla, podría uno una tarde jugar dominó. ¿Y tu papá? ¿Y ustedes estaban todos en Barranquilla o son Sí, o mi fue solo? papá se consiguió un trabajo en Ah, Barranquilla, y bueno, fue una experiencia. Antes había vivido en San Andrés, Wow. en 1900, ahí casi me mato, Qué belleza. en No, 1980. qué belleza que se maten hoy, no, qué belleza San Andrés. No, en San Andrés me atropelló una volqueta de basura. Ay, Y yo no sé cómo me salvé, fue un milagro. Me partió toda mi pierna izquierda. Y yo vivía en San Andrés solo con la familia de un amigo. Ok. Pero San Andrés fue otra experiencia bellísima, No, porque imagino, aprendí el contacto, como decía Neruda, con la mar Oceana. Sí, belleza. Con la mar Oceana. Bueno, Holman, llega esa etapa de incertidumbre que tenemos todos los bachilleres, 11 o quinto en esa época, nosotros vivimos fue quinto y sexto, ¿no? Sí. De bachillerato. Bueno, llega esa época y dices, ¿qué carajo voy a No, estudiar? porque yo ¿Cómo era- escogió la carrera? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué quería hacer? O sea, o no lo Yo la mucho? tenía, no, ¿Ya la tenía yo clarísima? la tenía clarísima. Ah, ok. Desde los 12 años, estando en segundo bachillerato en San Bartolomé de la Merced, recuerdo que había un profesor de español que se llamaba Ignacio Gómez, y nos puso a leer Pero un no libro. ese Ignacio, el de Noticias no, el de 1. Noticias 1 no. Además contemporáneo. Y nos puso a leer un libro que se llama Perdidos en el Amazonas, de Germán Castro Germán Caicedo. Castro, claro. Y en la casa, digamos, en esa casa paterna donde estaban las últimas décadas de la historia del país confundida entre las tías abuelas, los tíos, nosotros, pues allí empecé a ver enviado especial de Germán Castro, mi tío Pemán, Pedro Manuel, era poeta, escritor, periodista, entonces tengo la memoria de la máquina de escribir, la lectura de cuentos, la escritura, y eso me fue llevando a que desde muy niño, a los 12 años, descubriera que yo quería ser periodista. ¿Por qué? Leo el libro Perdidos en el Amazonas y se me hace fascinante. Además que Germán Castro él fue el maestro de todos los cronistas de fue Exactamente. nuestro maestro. De todo. Fue mi director de noticias en AMPM. Y, digamos, yo descubrí que la vida puede ser más rica y más placentera si uno es un hombre o una mujer de aventuras. Sí. Entonces me dije un día, ¿y qué es lo que me puede dar a mí más aventuras?
Y yo dije, bueno, si leo a Germán Castro Caicedo es el periodismo, o si veo enviados especiales es el periodismo. Y desde ahí quise ser periodista, porque quería ser como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Oh, qué bien. Es decir, muchachos jóvenes llenos de aventuras, y ellos vivían todas las aventuras al lado del Mississippi, de donde era Mark Twain, que era o es el autor el inventor de Tom Sawyer. Tom Sawyer. Entonces Perfecto. yo me imaginaba, como te decía, en el solar de mi casa, en medio de 4 paredes, muchas veces me imaginé ser Tom Sawyer. Bien. Entonces, ahí ya llega la etapa en que conocemos a Holman. Se gradúa en la Universidad Javeriana, Sí. con honores, tengo entendido. No, pues... No, Honores era un compañero el que estaba ella ahí. era Honores. No, en la Javeriana muy temprano me gané un premio de periodismo Sí, de claro. Radio Santa Fe. Además, Holman, ya vamos a hablar de eso, ha ganado varios premios, internacionales incluso. Bueno, entonces, ¿cómo Entonces, transcurre esa época Me gano un premio de universitaria? periodismo, el tercer semestre de Radio Santa Fe, me pagan el semestre de la universidad, afortunadamente, porque a mí me tocaba trabajar y estudiar. Yo trabajaba los fines de semana usted debió conocer, en la tienda de Siecha, No. ¿no? ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá, por la 116. Y los domingos iba a lavar platos en el restaurante de un amigo, de Galo Naranjo y La Cuchara de Palo. Y eso Esa sí, yo yo sí me acuerdo de la cuchara de yo me cuadraba ahí para las fotocopias y de pronto me alcanzaba para comprarme algo de vestir, Chévere. para estar como a la moda, uno de esa edad bien chicanero. ¿Y se tal. graduó en qué año? Yo me gradúo, yo me retiro de la Javeriana, empiezo a trabajar, Gustavo, empiezo a trabajar en noticieros, en Krypton, en AMPM, Sí, viene el sí, me exilio, acuerdo, el claro. Espectador, y cuando regreso del exilio, en la Universidad Javeriana me gradúa. El padre, que en paz descanse, un gran amigo, un ser humano bellísimo, el padre Horacio Arango. Ah, ok. Padre Horacio Arango, como provincial de los jesuitas, me dice, bueno, ya, vamos a graduar a Holman, y Chévere. él ya escribió un libro, esa va a ser la tesis, y bueno, digamos, el afecto de los jesuitas Algo parecido me pasó a mí con la sabana también. por mí ha sido importante. Bueno, muy bien. ¿Qué profesores recuerda así que le hayan marcado y que sean amigos suyos todavía? ¿Vale? Bueno, O ya por el giro ideológico, ya no. Del San José de Barranquilla, por ejemplo, por ahí de vez en cuando hablo con el padre Germán Rodríguez. Ok. Él era mi profesor de filosofía en el San José, y él nos ponía, a mí me tocó una época muy dura del país en el colegio, 1987-88, el asesinato de Jaime Pardo Leal, la masacre, 86. la masacre de Segovia, 11 de noviembre del 88. Eso me marcó a mí muchísimo. Y además tuvo que ser así porque el primer periodista que se fue al territorio, incluso yo creo que ni siquiera Holman estaba consciente de quiénes estaban en esos sitios, el riesgo que corría. Me pasó algo parecido cuando escribí Así se roban las elecciones en Colombia, que empecé a denunciar un poco de paramilitares y yo ni siquiera sabía que existía el paramilitarismo, no sabíamos. Y Holman, eso sí me consta y me acuerdo, empieza a desplazarse a todos estos sitios donde ocurrieron las masacres, a hacer un periodismo de riesgo, un periodismo de guerra prácticamente impresionante, que inspiró también a muchos periodistas, a muchos alumnos de la época, y que marcó también una era con Contravía. Con Contravía, sí. ¿Cómo fue esa época ya? O sea, sale de la universidad y ¿cómo empieza Contravía? ¿Cómo es esa aventura de Contravía? Una aventura periodística. Bueno, salgo de la universidad, termino en AMPM como director, Germán Castro Caicedo, que fueron 4 años de una forma. Que era el noticiero de Navarro y de todo esto. Fue el noticiero de la AM19. Y ahí al lado de Germán yo aprendí muchísimo. Yo agradezco de verdad haber tenido como director de noticias a un maestro como Germán Castro Caicedo, como Margarita Mesa, y durante esos 4 años yo me dediqué a viajar por el país. Germán me enviaba a viajar. Entonces yo conocí muy temprano el Putumayo, por eso he navegado muy buena parte de los grandes ríos de este país y de la realidad. Y eso hizo en esos primeros años de formación que adquiriera un nivel de conciencia grandísimo.
Y ya cuando usted tiene ese nivel de conciencia, le queda muy difícil devolverse y no comprometerse con la justicia social de este país, con un país con equidad y justicia social. En esa época tuve la oportunidad de viajar a Chiapas, conocer a su comandante Marcos. ¿Ah, sí? El primer periodista en Colombia que entrevistó a Marcos fui yo. Eso, ¿Con su capuchita sí, o sí. nunca quitó? Sí, él me decía a mí, nos tapamos la cara para que nos conocieran el rostro. Y detrás de la máscara y el rostro son las comunidades indígenas. Sí, sí, conozco. Entonces, pues aprendí Chiapas eso. es una comunidad del sur de México, casi En la frontera con Guatemala, que Guatemala. comparten la ahí selva viene a ser lacandona. nuestro departamento del Cauca, más o menos en Algo así. problemática, en composición de la raza, algo así como el Cauca. Y entonces ahí con Marcos fue muy inspirador porque, digamos, cuando él dice, y de ahí yo aprendo y le digo a los amigos de la Colombia Humana, porque él me dice, ¿cuánto vale la vida de un zapatista, Claro. de un indígena o de un zapatista? Entonces, no vamos a cambiar nuestra vida porque nos den un ministerio, Ellos, porque para nos que den un cargo. poner en contexto a algunas personas, zapatistas por Emiliano Zapata, quien hizo la revolución a principios del siglo del año pasado. Y entonces se crea el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en México. Entonces, la vida de un zapatista, ¿qué vale? Entonces, Marcos dice, la vida de un zapatista vale un nuevo mundo. Vale que otro mundo sea posible. Pero además, ojo, eso fue una revolución sin armas, ¿no? El comandante no tenía armas. Ellos hicieron una primera incursión armada el 1 de enero de 1994. Sí, hace Pero mucho de ahí tiempo. ya el arma fue el internet, fue la Sí. poesía, fue la literatura. Y ahí fueron transformando Que el buena sol parte brille de la para sociedad. todos, Exacto. todos. Para todos, todo, nada para nosotros. Y a la internacional del neoliberalismo, la internacional de la esperanza. Sí, perfecto, no, qué bellísimo. Entonces, pues a mí me, Pues aquí ya empiezo a envidiarlo porque de esos personajes que yo hubiera querido conocer era Entonces yo el comandante. lo entrevisté. Entonces, ¿qué vale la vida de un hombre como tú, como yo, que estamos en un proyecto político como la Colombia Humana? No vale un ministerio, no vale Un contrato. un contrato, no vale una cuota burocrática. Vale cambiar Colombia. Y cambiar Colombia hacia la equidad social, hacia la justicia social, hacia una Colombia justa, libre, soberana, con paz y con justicia social. Bueno. Y esas son nuestras luchas. Y hasta ahí llega la luna de miel con la vida, me imagino, porque cuando ya empiezas a denunciar las masacres, Entonces, el paramilitarismo, pues me imagino que la te pregunta vuelve... fue, ¿cómo nace Contravía? Entonces yo hago AMPM, me voy de redactor de Paz del Espectador, allí amenazan a Ginés Bedoya, Sí. y la amenaza de Ginés Bedoya también era una amenaza contra Ignacio Gómez, Sí. contra mí. Ignacio sale en ese momento para Harvard, para la beca Nieman de la Universidad de Harvard, Sí. beca que yo tuve años más tarde, y yo salgo de exilio para España. En ese momento, pues, estaba de por medio el embarazo de Danielita. Ya tu primer hijo. Mi primera hija, Danielita, mi amor de mi vida, nace en el exilio. Y eso es un momento muy triste porque cuando nacen tus hijos, tú quieres lo mejor para ellos, quieres brindarle lo mejor. Y mi hija Danielita nace lejos del afecto de sus abuelos, de su familia, No, en Europa, en imagínate. Europa, en invierno, un 21 de enero del año 2001. Ese día nevó, me acuerdo tanto. ¿Tú ya estabas exiliado? Ya estaba exiliado en Vitoria, España, en el País Vasco. Cuando nace Daniela, yo digo, Danielita, para que, frente a ella, digo, para que esto no vuelva a pasar en Colombia, juro trabajar por la paz de mi país, para que no sigan En su existiendo juramento a tu exiliados, hija que has venido cumpliendo. para que no haya más cabalidad. exiliados por pensar diferente, y juro el regreso a Colombia. ¿Y en qué año Pero regresas a Colombia? Para hacer un programa independiente periodístico. Que es Yo Contravía. regreso en el 2002. Wow, la peor época. Regreso en el 2002, regreso a finales del 2001 en el 2002. ¿Y con quién al arrancas esta aventura de El Contravía? 20 de julio del 2003 lanzo al aire Contravía con el apoyo del Programa Andino para los Derechos Humanos de la Unión Europea. Ok. Yo le gané un concurso a Alonso Salazar, a Marta Ruiz, no me acuerdo quién más participaba ahí, pero es mi propuesta la que gana al final del día, y el 20 de julio del 2003 nace
digo yo, y no quiero sonar arrogante, pero uno de los periodísticos más importantes del país, Sí. independiente, Contravía. No, no es arrogancia. Contravía marca un nuevo estilo, el estilo de decirle al país, no hay miedo, vamos a contar las cosas como son, sin máscaras, sin disfrazarlas, con un periodista valiente al frente, que eres tú, tengo que reconocerlo. También estaba, digamos, su esposa de la época, había un equipo ahí de... Exacto. Estaba Patricia, mi hermano, tu hermano, Juan Pablo, que ha mi estado todo el hermano tiempo. Juan Pablo, y un equipo de jóvenes periodistas que hoy ya son, pues, periodistas importantes. Julián Martínez, por Sí, ejemplo. Julián, excelente. Julián, periodista. está María Paula Fonseca, que hoy me acompaña también, ahí se formó María Paula. César Sánchez también, otro periodista. Ahí se formaron varios periodistas que les ha ido muy bien. Y del compendio de todos estos programas, ¿editan Impunity o Impunity es algo aparte, ya un documental aparte? No, Impunity son primero que todo, y eso le pasa a los periodistas, son los deseos de contar. Uh-huh. Impunity es la historia del proceso de justicia y paz, de la impunidad del proceso de justicia y paz. Y yo empecé a cubrir en Contravía exhumaciones, a acompañar a la Fiscalía de Exhumaciones. 80.000 desaparecidos en Colombia. Y yo dije, esto no se puede retratar solamente en una media hora de un programa de Contravía. Yo quiero que este sentimiento que he sentido, esta huella que ha dejado en mí las exhumaciones, sea una huella que hay que transmitirle al país. Y yo no lograba transmitir lo que sentía en los programas de Contravía. Siempre me quedaba algo faltando y sentía un nudo en la garganta, hasta que yo dije, esto debe ser motivo de un documental, de una película, de un cine documental. Y fue así como llegamos a Contravía. No, porque Impunity ya también marca una era en los documentales en Colombia. Con otro gran amigo, con Juan. ¿Cuántos premios ganaste con Impunity? Uy, con Juan, con Impunity nosotros... Con Impunity recorrimos medio mundo, digamos. Impunity, en festivales. En festivales, Impunity se presenta en Dubái. A ese festival no pude ir, lamentablemente. Fuimos invitados a Dubái, fuimos invitados al Festival de Derechos Humanos en Londres, Washington. Y también recorrí mucho con el documental que hacen sobre mi vida, que es Testigo Indeseable. Uh-huh. Lo hace la televisión suiza y francesa. Y Impunity se ha presentado en todas partes del mundo. En Colombia se presentó en todo el país de manera gratuita. Nosotros nunca pedimos un peso. Uh-huh. Hay alguien por ahí alguna vez que pretendió decir que me había enriquecido con Impunity. Yo recuerdo que Impunity no lo quisieron presentar aquí en salas comerciales porque dijeron que la gente iba a incendiar el teatro después de verlo. Y era la época uribista, entonces pues menos. Bueno, yo la verdad, aparte ha habido muy buenos documentales, sería mal, no sería sano no nombrarlos, pero digamos, después de Impunity, el que más me ha cautivado es el de Jesús Sabat, Colorado. El del testigo. El del testigo. Pero de ese estilo, o sea, son personas que construyen memoria, ¿no? Son personas que le muestran a las personas que solo han escuchado sobre el conflicto. Es como, digamos, esta entrevista no es para mí, pero les pongo un ejemplo. Todos han oído hablar de la deforestación de la Amazonía, pero una cosa es que nos lo cuenten y otra cosa es, la semana pasada nos montamos en una avioneta, nos fuimos 5 horas a recorrer la Amazonía y esas imágenes las voy a mostrar, estoy haciéndome la cuña aquí, las voy a mostrar entre mañana y pasado mañana, voy a lanzar ese video para que se aterren lo que es ver la realidad. Una cosa es que le digan, no, están deforestando la Amazonía. Otra cosa es que le muestren lo que yo les voy a mostrar mañana. Y esto fue Impunity, esto fue el testigo de Jesús Sabat. Había dicho Jesús Sabat Colorado. Son periodistas que lo arriesgan todo para mostrarle al país la verdad, para mostrársela gráficamente, que es lo más difícil. ¿Por qué es difícil? Porque hay que ir al terreno donde suceden los hechos. Y esto es un país violento que ha tenido 8 millones de víctimas, que ha tenido 226.000 muertos en el conflicto, que ha tenido 80.000 desaparecidos, que hoy siguen asesinando líderes sociales. Solamente desde que se posesionó Duque van 235, como otro que acabo de registrar en mis redes sociales. En fin, no es fácil, de verdad.
Una cosa es hacer periodismo aquí como corresponsal ahí de una agencia de prensa y pasar las noticias ahí. Otra cosa es ir a buscar la noticia, ir a registrarla. Y ahí es cuando yo empiezo a admirar a Holman, de verdad se lo digo. Yo empecé a admirar a Holman, decía, qué berraco este tipo. Y muy fans de todas las cosas que mostrabas, sobre todo de Impunity, y no me perdía obviamente Contravía, pero como suele suceder con todos los programas que van denunciando al establecimiento, sus malas prácticas, pues me imagino que llegó un día en que a Contravía le dijeron no va más, o se le acabó la pauta o algo. ¿Qué pasó ahí? No, esa es una de las grandes satisfacciones de mi vida, Gustavo. Yo me siento satisfecho de que mi nombre periodístico se lo debo a un trabajo independiente ligado a Contravía, no a pertenecer a una casa, gran casa mediática. No, ese ha sido mi nombre, esa ha sido mi satisfacción. Y sí, un día, muchos días, muchas amenazas, mucha persecución en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lanzaron una campaña de desprestigio contra mí, contra el programa, nos bloquearon la Que ayuda. ya la justicia falló, ¿no? Exacto. En favor de Holman y de otros perseguidos. Nos bloquearon la ayuda internacional, con propaganda negra buscaban atemorizar a nuestros financiadores, pero afortunadamente la comunidad internacional, unas veces la embajada británica, otras veces la embajada de Países Bajos, otras veces la Unión Europea, pero ya al final de Contravía nosotros logramos ganarnos, digamos, un apoyo importante de la fundación de George Soros, de Open Society, Sí, Open Society. y el Media Program. Entonces eso nos ayudó a nosotros bastante. Pero ustedes pagaban su espacio en el Canal 1. Claro, nosotros pagábamos el espacio en el Canal 1, hacíamos toda la producción. Después yo me gano el Premio Mundial de Derechos Humanos de Human Rights Watch en Nueva York, en el Museo Metropolitano, en el Museo de Arte Natural de Nueva York. Una cena con 2.000 personas, toda la filantropía norteamericana. Y uno de los anécdotas para conocer el país es que recuerdo que varios periodistas dijeron, bueno, vamos a cubrirlo, pero al final les dijeron, no le den pantalla, eso no vale la pena. Pero la mezquindad de algunos sectores, pero eso no es lo importante. Bueno, entonces ya... Con lo que me gané en ese premio, logramos mantener Contravía casi 2 años al aire. Bueno. Eso, la persecución del DAS de Uribe, todo el tiempo, y eso llegó un momento en que pues ya fue inevitable nuevamente salir del país, y tengo que salir del país a mediados del 2010, pero antes de eso me ganó la beca Nieman de la Universidad de Harvard. Ahí te vas a estudiar a Harvard. Ahí me voy con la beca. ¿Y por qué te la montaron tanto con el birrete y con toda esta cosa? No, es decir, no, pretendieron deslegitimar, yo fui becario de Harvard, fui becario de la beca Nieman. No tiene derecho a celebrar como quiera. Y había, celebrar con una toga y daban la posibilidad de que uno se pusiera el birrete. Yo también me lo hubiera puesto, qué alegría estudiar en Harvard. Además, yo pertenecía, digamos, por el sitio donde yo vivía, pertenecía, digamos, a una de las cofradías de Harvard. Entonces también por eso me permitieron desfilar con esa cofradía, en fin. No, muy bien. Eso, pero... Bueno, entonces ya hicimos el paso por la primaria, el bachillerato, la universidad, el periodismo. ¿Cuándo nos pica, maldita sea, la vaina por la política? ¿Cuándo tomamos esa mala decisión de acabar nuestras vidas tranquilas? Yo convencí a Gustavo de que se metiera a liderar la lista de decentes. Sí, ahora hablamos de eso. Entonces, no, Gustavo, pues hermano, yo estaba en el exilio en Estados Unidos, yo me gané la beca de Harvard, después me ganó otra beca del Congreso norteamericano y me voy a vivir a Washington. Y estando allá, pues, gana Gustavo Petro la alcaldía, y Gustavo me invita a gerenciar Canal Capital. Estamos hablando de 2012. 2012. O sea, es primera vez que ocupa un cargo público. Un cargo público, pero lo más importante de eso, Gustavo, es que el exiliado, por lo general, nunca retorna. O si retorna, siempre retorna pensando en que lo van a matar,
o con toda la estima. Pero 2010 ya está terminando Álvaro Uribe, pues ya sabemos toda esta persecución que usted vivió en ese gobierno, le montaron, le chuzaron las comunicaciones, lo acosaban, le decían su familia está en tal lado, o sea, Sí, fue una exacto. persecución real. Afortunadamente la Corte falla a favor suyo y de muchos Y condena, perseguidos y condena al Estado y al DAS. Condena al DAS. Bien, por qué se volvió a ir finalizando el gobierno Uribe? ¿Quedaban esas secuelas ahí? No, porque yo haciendo periodismo me encuentro en el lugar de una liberación de unos soldados. Ah, Y Uribe no tuvo, sí me acuerdo. Uribe se despachó diciendo que eso fue 2009, Usted era un guerrillero. 2009. Entonces me acusó de aliado del terrorismo en horario prime, en rueda de prensa. eh, y Pero usted lo demandó porque vi que él Claro. tuvo que retractarse. claro, claro. Entonces ya las amenazas ahí se hacían insostenibles. Ya fue una acusación directa del presidente de la República, del hombre más poderoso del país. Y yo recuerdo a Javier Darío Restrepo. Ahí tuvo que salir usted de toda. Recuerdo a Javier Darío Restrepo, que en paz descanse. Sí, que murió hace muy poco. Darío Arizmendi lo llama indignado, hágame el favor. Darío es un mal ejemplo de periodismo en Colombia. Darío Arizmendi lo llama y le pregunta que qué hacía Holman Morris ahí. Y el maestro de la ética del periodismo a nivel iberoamericano le dijo, pues Holman Morris estaba en el lugar que tenía que estar un periodista, en el lugar de la noticia. Sí, ahí sentado en Ahí le un colgó. estudio. Pero de todas maneras eso hizo que el DAS y Uribe emprendieran una persecución infame, ya era intolerable. Y regresa entonces a ocupar el Canal Capital. Entonces Gustavo tiene ese gesto, que es un gesto de reparación al final del día, de volver a rehacer la vida en el país de uno, por las causas y las luchas que uno ha querido sacar adelante. Vuelvo como gerente de Canal Capital y vuelven las amenazas del senador Álvaro Uribe. En un debate en el Congreso de la República acusa a Canal Capital de aliado del terrorismo. Dañan en un hecho sin precedentes en la televisión de este país, que se quedó impune, que se ha quedado impune, interfieren la señal de Canal Capital días antes de mi posesión y meten los signos de las FARC, y qué coincidencia, José Obdulio Gaviria escribe una columna contra Canal Capital diciendo que iba a ser el canal de las FARC. Entonces vuelven otra vez Y las esa interferencia amenazas. me imagino que la hicieron ellos mismos. A mí no me cabe, pues, creo que a mí no me cabe duda de que... Y eso quedó en la impunidad, ¿no? Entonces, y vuelven las amenazas, vuelve la estigmatización ahora contra Canal Capital, y eso lleva a que yo denuncie nuevamente a Álvaro Uribe y que Álvaro Uribe tenga que retractarse públicamente recientemente en una audiencia en la Corte. Pero viendo esa persecución, Gustavo, contra mí, contra el proyecto de la Bogotá Humana, contra Gustavo Petro, yo dije, no, esto ya es intolerable, esto... Yo pensé que al llegar y ser gerente de Canal Capital iba a estar protegido de la institucionalidad, y no, todo lo contrario. Lo que me di cuenta es que sectores de este país no toleran un proyecto, así sea democrático, que gobierne, que era el proyecto de la Bogotá Humana. Y yo dije, no, el paso que hay que dar es en la política, hay que cambiar la política, hay que hacer oposición y hay que sacar del poder a esos eternizadores del ocaso, los que emplean el DAS para perseguir a la oposición, los que nos han llevado a que Colombia todos los días quieren sea que más todos inequitativa. pensemos como ellos, que seamos Exactamente. iguales todos, Entonces, que todos nos dejemos meter los dedos a la boca, que todos pensemos igual, que todos obedezcamos a una agenda que es la de enriquecer más a los ricos, a la agenda de la desigualdad. Pues obvio, eso, digamos, personas como tú, como yo, que podemos tener alguna voz en las redes sociales o por lo que hemos hecho en la vida, sería mezquino dejar eso allá guardado y... exacto, y además, como te decía al comienzo, como he sido un periodista que he trasegado este país, ya uno adquiere un nivel de conciencia, de afecto, de amor por la gente. Y cuando veo yo esa situación, yo digo, no, a mí no me van a callar dos veces. Ya me hicieron salir del país, yo no me salgo. Y lo que hay que cambiar es hacer política y disputarles el poder. Entonces primero te lanzas a la alcaldía, después al consejo. Me lanzo a la alcaldía y pues se impone otra candidata que nunca subió del 0%. Yo sigo el paso... O sea, fuiste precandidato, no Sí, candidato.
y doy el paso a ser candidato al Consejo de la Ciudad de Bogotá, levantando las banderas de la Bogotá humana. Saco la cuarta votación más importante de Bogotá y ahí empiezo mi tarea de defensa, por un lado, de defensa de la Bogotá humana, defensa de un modelo de ciudad, defensa de lo público y paralelamente la construcción del proyecto de la Colombia humana. Y aquí venimos a enlazar prácticamente con nuestros días porque pues conocemos que Holman, en serio no porque esté aquí Holman, yo creo que ha sido uno de los mejores concejales, denunciando, no se dejó comprar por la mermelada, incluso concejales progresistas de la época terminaron en el peñalosismo porque se venden lo que hablábamos ahora, sí. ¿Cuánto cuesta una persona? Un cargo público, una entidad para saquearla. ¿Cuánto vale la vida hoy de un hombre, de una mujer de la Colombia humana? No, oro. Vale es cambiar este país. Entonces, cuando tú te pones esas varas tan altas, a ti no te negocian por cualquier cosa. Lo único por lo que nos pueden negociar es por llegar a obtener el poder para el cambio social de Colombia. Bueno, entonces Holman, gran concejal. Gustavo Petro deja, aquí ya entramos ya en la fase final, en la fase de nuestros días. Nos piden que por favor compartan. Compartan la transmisión. Le regalamos un minutico para que compartan la transmisión. Vamos muy bien, pero queremos que mucha gente conozca esta etapa, este tramo final de la entrevista, que es donde vamos a contar lo que está pasando hoy. Entonces, Holman, deja Gustavo Petro casi a punto de licitar el metro subterráneo, estudios que la gente cree que son estudios solamente de 3, 4 años de Gustavo Petro. No, esos estudios venían desde Samuel Moreno. O sea, lo que enterró realmente Peñalosa en la basura fueron 8 años de trabajo. Eso no fueron 4 años nada más, porque tengo entendido que Samuel Moreno entrega estudios de fase 1 y creo que 2, 1 y 2, o 1. Prefactibilidad, factibilidad. Bueno, entrega prefactibilidad y factibilidad. Obviamente hoy, sabiendo quién era Samuel Moreno, pues tenía muchas ganas de hacer el metro, como pasa con otras ciudades de Colombia, donde son muy eficientes para hacer obras. Porque si el que está detrás es un ladrón, pues le encanta inaugurar obras, porque en todas va ahí el CBY, el cómo voy yo. Entonces, me imagino que en la mente corrupta de Samuel Moreno dijo, ay, si yo me embolsillaba un billete con la transversal aquí, con la troncal de la 26 y con el negocio de las ambulancias, imagine cuánto me embolsillo con el metro. Y el tipo, muy juicioso, como muchos corruptos juiciosos, hizo estudios de prefactibilidad y de factibilidad. Los recibe Gustavo y como debe ser, que es una cosa que no pasa en Colombia y yo me vivo aterrado, como un alcalde termina la obra del otro por no darle el gusto de que este la inaugure, etcétera. Como debe ser, Gustavo continúa su estudio y empieza la fase más difícil, que es la fase 3, ingeniería de detalle. Ingeniería básica, avanzada o ingeniería de detalle. Entonces, y lo termina en sus 4 años. Pagamos usted y yo, nosotros aquí, 140 mil millones de pesos por esos estudios. Que muchas personas de mala fe, incluso periodistas, que uno dice, bueno, que lo diga un ignorante, como muchas gentes comentan a veces sin tener conocimiento de causa, pues está bien, pero que lo digan periodistas graduados con 20, 30 años de experiencia, que los estudios de Gustavo Petro no existieron y que eran una fantasía o que estaban en la mente de él únicamente, me parece una mierdada, la verdad. Pero bueno, llega Gustavo, deja los estudios listos y faltando unos meses para irse de la alcaldía, estamos hablando de finales del año 2015. A finales gana Enrique Peñalosa el 25 de octubre. Pero quiero llegar al momento del cheque chimbo de Santos. Eso 15, 2015 sí, finales, 2015. Mediados. Entonces, ya con todos los estudios, ¿cierto? Entonces, el presidente Santos, el expresidente Santos, se presenta, ustedes recuerdan ese episodio, con el cheque de 9.6 billones de pesos, lo entrega a Petro, ya estaba listo el metro para arrancar, como está hoy, digamos que estaba en el mismo punto de hoy, salvo que el subterráneo sí tenía estudios y de detalle y este no los tiene. Y de repente empieza una campaña en los medios, cuando gana Peñalosa, una campaña oscura y como que ¿por qué un alcalde saliendo tendría que licitar el metro? Es decir, lo que está haciendo hoy Peñalosa, a 2 meses de salir, está licitando el metro. Y eso de lo criticaron a Petro. Me acuerdo muchas columnas. Cómo el alcalde, deberían dejarle esa decisión al alcalde recién elegido, Y Gustavo pensó pues que Peñalosa iba a hacer el metro
elevado. Ahí ya lo conectó usted con la historia. ¿Qué pasó allá? Entonces, ¿Cómo fue la trampa ahí? El gobierno de la Bogotá Humana deja el proyecto Metro Subterráneo en su fase de estructuración listo de para la licitar. licitación. Es decir, eso quiere decir, ya se habían completado los estudios, el Banco Mundial, todo, ya era estructural la licitación y por eso se hace el convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional. En ese momento gana, digamos, cuando gana Enrique Peñalosa se atraviesa Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda de el gobierno Santos, diciendo que como había ganado Enrique Peñalosa, entonces pues que se había que cambiar el proyecto. Y Mauricio Cárdenas en el año 2000 también se prestó para que Enrique Peñalosa, juntos los dos, tumbaran el proyecto Metro de la época. Sí, que fue cuando dijo es mejor hacer 4 troncales que un solo metro y etcétera. Exactamente. Entonces, ahí empiezan a dilatar. Enrique Peñalosa se va para la Financiera de Desarrollo Nacional, dilatan todo el proceso y tumban el convenio 1880, lo cambian, le cambian el objeto, y este es uno de los primeros actos de corrupción que tiene el proyecto Metro Elevado. El objeto del convenio 1880 entre la alcaldía de Gustavo Petro y la Financiera de Desarrollo Nacional tenía como objeto contractual la estructuración financiera y estructuración de la licitación del metro subterráneo. Llega la administración de Enrique Peñalosa, le cambia el objeto, lo que es delito en la administración pública, para convertirlo, ese convenio, en el convenio para hacer los estudios de factibilidad y prefactibilidad y factibilidad del proyecto Metro Elevado. Eso es un delito, lo he denunciado penalmente. El control interno del IDU también lo puso sobre aviso de la directora. Sin embargo, lo puse y no ha pasado nada. Pero a todas luces, por la documentación existente, es un delito de corrupción. Bueno, entonces, el tipo, yo tengo una teoría, yo también le hice un debate, aparte de todos los debates que hizo Holman en el Consejo, yo hice un debate en el Senado, en la Comisión Tercera, a Enrique Peñalosa, y se sentó así, como está aquí nuestro amigo periodista. Y le digo yo, ¿usted por qué insiste en un metro elevado si en 2012, aquí le mostré los tweets, usted estaba diciendo, los metros elevados ensombrecen las ciudades, desvalorizan las ciudades, los predios, son orinales, sirven de atracadero, o sea, las ciudades del mundo los están derribando? Esas son palabras de Enrique Peñalosa. Y sin embargo yo le digo, alcalde, ¿por qué usted que denigra los metros elevados, por qué no continuó con el metro subterráneo? Como hubo un silencio ahí, yo tiré una teoría que yo no sé si Holman comparta. Si él continúa el metro subterráneo, Gustavo Petro sería presidente. Fue una gavilla que hicieron todos estos miembros de la clase política corrupta, de los partidos corruptos de este país, para impedir que quien por fin había estructurado un metro importante, un metro de primer mundo, un metro pesado, un metro subterráneo, no le podíamos dar ese gusto de que fuera el estructurador de la obra más importante de Colombia, mostrando que sí son eficientes, como no, la campaña de la derecha es que la izquierda no sabe gobernar, que la izquierda no sabe gerenciar, etcétera, pero esto era una bofetada, porque primero le estaba mostrando que sí éramos eficientes en ese tema y que éramos capaces de emprender la obra de infraestructura más grande de Colombia. Y entonces le dije, yo me atrevo a decir, señor Enrique Peñalosa, y se lo digo acá por si de pronto lo mira o algún asesor lo mira, que si Petro hubiera propuesto el metro elevado, usted al otro día estaría haciendo el metro subterráneo, porque el problema era ese, era no darle gusto a Petro, decir que el metro que va a tener Bogotá lo hizo Petro. Y eso fue, para mí ese es el quid del asunto, es un asunto de falta de grandeza, un asunto de odio por la ciudad. Hoy estaríamos, Holman, construyendo ese metro, estaríamos muy cerca de terminar digamos, tendríamos 3-4 años de obra. Hoy, Gustavo... Muy bien, vamos en 1.200 personas, vamos por los 1.500, compartan, por favor. Gustavo, hoy el metro subterráneo estaría saliendo en la calle 100. Claro, era más largo. Bueno, entonces para eso lo invité a este tablero. Vamos a mostrarle a la gente las diferencias. La tuneladora. Las diferencias de un metro elevado y un metro subterráneo. Entonces, digamos que la primera diferencia técnica es que los metros elevados, digamos, vamos a suponer que este es... Los pilotes, los pilotes, las columnas.
hay que hacer 721 columnas. ¿Cada como cuánto esta. va la columna? Cada columna, aquí, esta es la avenida Caracas, Sí. digamos, y es tal cual, ¿no? Así Le va quedó la un poquito avenida ondulada, Caracas, ¿no? Sí, con los... con las peñalosadas. Sí, sí. Esta es la avenida Caracas. Cada columna de estas mide 12 metros de altura. Sí. 12 metros de altura. Esos son como 3 pisos de apartamento. Cada columna, 12 metros. Y ¿Y el entre diámetro, columna y columna cuánto va? y el diámetro de cada una de estas columnas son 2 metros, 2 metros punto 6. Espérate un momentico, Juan, listo. 2 metros punto 6. Imagínate, El diámetro, o sea, el grueso de la columna. exacto, imagínate columnas de 2 metros punto 6 de diámetro y en altura son 12 metros. A lo largo de la avenida Primero de Mayo y a lo largo de la avenida Pero Caracas. venga, le explicamos Y una para cosa. abajo, Bueno, ok. para abajo, 70 metros. ¿Y 70, cada cuánto van las columnas? No, creo que es cada 36 metros. cada 25 metros. Cada 25 metros. 712, 20. 721 columnas así entre la avenida Yo Primero le hago de una Mayo. pregunta. Perdón, yo soy más mal dibujante. Por ejemplo, si yo tengo una estación aquí de Transmilenio, ¿cierto? El metro va a ir acá. Aquí van los vagones. Bueno, si el metro va a ir acá, ¿cierto? Y aquí va el Transmilenio, aquí hay una estación de esas de Transmilenio, aquí van los colados. ¿Dónde van a ir estas columnas si a esas estaciones ya no le cabe ni la gente? Van a tener que romperlas, van a tener que romper. Yo no hablo de estaciones, porque las estaciones tienen comercio, tienen baños en el mundo. Estos son casetas, indignas. Sí, sí, sí. Indignas. Bueno, pero digamos que esa... Entonces, las van a tener que atravesar, abrirle huecos para hacer columnas de Usted dos. me está diciendo que, por ejemplo, en una estación donde la gente ya no cabe, Exacto. acuérdense de la mujer araña que le tocó irse por las, Sí. las ventanas pegadas, le van a meter una columna de un pilote de 2,6. Exacto. Dios mío. Exacto. Pero aparte de eso, todo el comercio que esté alrededor, todo el comercio, es decir, todo el comercio, casas, ¿no es cierto? Aquí esto es una iglesia, casitas, tiendas, todo esto se va a quebrar. Enrique Peñalosa dice que usted en el metro, dice que desde el metro usted va a poder ver los pajaritos, las montañas, el sol Pero también la ventana de la señora que se está bañando. y las estrellas, pero lo que va a ver usted por toda la avenida Caracas y la Primero de Mayo es ropa extendida. Ese va a ser el panorama. Es decir, no... No, pero hay otra. Venga, permítame. Si esto tiene, creo que están entre 12 y 13 metros, ¿no? 12 metros. 12 metros de alto, pues para que la gente sepa, en 12 metros caben 3 pisos de casa. O sea, usted me está diciendo que las personas que viven en los primeros, segundo y terceros pisos de todo el recorrido del metro nunca vuelven a ver el sol. No, se ensombrece, pero sobre todo, aparte de ensombrecerse, es el ruido. Cada 3 minutos pasando el tren, ida y venida. Entonces, ese va a ser el panorama, pero el comercio se quiebra. Señores de la avenida Primero de Mayo, de la avenida Caracas, que tienen comercio, se les va a quebrar. Eso ya pasó con Transmilenio, cuando hicieron Transmilenio por la avenida Caracas. Se quiebran por lo menos 5 años en el proceso de construcción, 7 años en el proceso de construcción. Y después, como los metros elevados generan sombras, generan oscuridad. Aquí abajo del metro elevado lo que va a haber es inseguridad, van a haber atracos, va a haber suciedad, Afiches. Y eso no es un invento ni una especulación Pero mía. que yo le tengo otra. Vamos a borrar acá porque le tengo otra que sí es de Ripley, pues, único en el mundo. Resulta que los metros, cualquier sistema de transporte pesado en el mundo, Holman tiene estaciones cada
máximo 700 metros. 1 kilómetro, sí. Cada kilómetro, sí. En promedio, bueno, pongámosle... 700 metros, 1 a kilómetro. 1 kilómetro, ok, así. En todas partes del mundo, digamos que es un estándar mundial que las estaciones vayan entre 700, 500 metros o un kilómetro. Por ejemplo, si es un downtown o si es la Quinta Avenida de Nueva York, pues va cada 500 metros. Este metro, vamos a hacer la comparación del metro Elevado. Metro Petro Exacto. y Metro Peñalosa. Peñalosa. El metro de Petro tenía 27 kilómetros. 27 kilómetros, 25 estaciones. 27 kilómetros, 26, no, tenía más. 25. Y este tiene 24 kilómetros, el de Peñalosa, perdón. Y tiene solamente 15 estaciones. 15 estaciones. Esto es 24. Es decir, a cada 24. kilómetro y medio de estación. Aquí viene el gran mico de este metro. Escuchen. El metro de Peñalosa va a tener las estaciones cada kilómetro, .6. Cada 1.6 kilómetros. ¿Cuál es la trampa? Que cada 1.6 kilómetros si son cuadras de 80 metros, son 20 cuadras. O sea, cada 20 cuadras va a parar el metro. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. ¿Para qué? Para que la gente se baje aquí, pero como va para acá, tenga que coger un Transmilenio. Se baje, como son 20 cuadras, es muy difícil que a uno le cuadre las 20 cuadras. Entonces se baje aquí y se baja y se monte en un Transmilenio. O sea que es un alimentador de buses, no es una carreta nuestra. Olman, Exacto, explíquenlo no. de la distancia. Entonces, Bueno, ya. van a ser 7 años de construcción, pero además de un metro totalmente antitécnico. Antitécnico quiere decir que entre estación y estación usted no puede llegar a sus objetivos caminando, como es el Son objeto, 20 cuadras. como es el objeto de tener estación entre cada kilómetro. Entonces se tiene que tomar Transmilenio y de allí la tesis de que el metro elevado de Peñalosa es un alimentador de Transmilenio y no al contrario. Bien, ahora bien. Hablemos de la salud. Aquí lo que va a pasar con las estaciones y el humo que sale de los Transmilenios hacia arriba. El otro punto es cuando inicia operación el metro elevado, solamente va a transportar 27.000 pasajeros día en el inicio de la operación. Hora sentido. Mientras que el metro subterráneo, hora sentido, en el inicio de operación, son 80.000-90.000 pasajeros. 27.000. Hoy, la Caracas en Transmilenio está saturada, mueve 35.000, pero saturados. Y debería estar moviendo 50.000. Es decir, que ni siquiera haciendo el metro elevado por encima de la Caracas, sumándole lo que transporta Transmilenio, ni siquiera dan lo que mueve el eje de la Caracas en pasajeros. Yo voy con mi muñequito de la Entonces, por eso, el metro subterráneo iba si esta es la avenida Séptima, después de la Séptima viene la Novena, después la 11, aquí la 13, aquí la 16, que es la Caracas. El metro subterráneo viene de manera subterránea entre la Novena y la 11, de tal manera que los pasajeros de la Séptima y la Novena alimentan el metro subterráneo y los pasajeros de la Caracas y la 13 alimentaban el metro. Y no va a haber ese trauma en la construcción. Les voy a hablar del último punto que es el más preocupante. Aquí va el metro subterráneo, señores. Perdón, el metro elevado. Y aquí abajo va la Caracas, va la troncal de Transmilenio. Esto tiene unas estaciones aquí que me imagino van a coincidir con las estaciones acá arriba del metro subterráneo, ¿sí? Del metro elevado. Digamos que aquí van los pilotes. Se los van a atravesar, ¿no? Sí. Los pilotes metidos entre las estaciones, porque eso, así va a ser. La norma de ingeniería es esa, cada tanto y así, bueno, ok. Y aquí están las estaciones del metro elevado. Aquí está el metro elevado y aquí está Transmilenio. Sí. ¿Qué pasa, Holman? Aquí llegan los buses a dejar y a recoger pasajeros. ¿Qué pasa con todo el humo, el diésel que van a expulsar
hacia el cielo todos estos buses? ¿A dónde va a Entonces, llegar? ustedes han visto que todos los renders de la administración Peñalosa son blancos, extremadamente blancos, pero todo el humo de los Transmilenio aquí lo que va a volver es una ciudad negra. Todas estas columnas se van a volver Y la gente que negras. está aquí, ¿qué va a recibir? Exactamente, En esta todo esto estación. va a ser todo contaminante el aire va a hacer esto. Es O decir, sea, la gente va a recibir directamente, porque ustedes saben que un bus echa el diésel hacia arriba o el humo. Pues lo va a recibir directamente en la nariz, porque cuando paren aquí 4 o 5 Transmilenios a alimentar la estación del metro, pues todo ese humo va a subir exactamente hacia arriba. Y el señor Peñalosa, o esta administración, no permitió que hubiera buses eléctricos en la última licitación, que hubiera sido nos una solución. tumbó la licitación que en la Bogotá Wow. humana Oiga, no, mire, vamos 1700 conectados. sigan transmitiendo, porque Permitamos- si no se lo cuentan, si no lo contamos nosotros, nadie se los cuenta. Sí. Para eso están las redes sociales en el movimiento alternativo, es para contar cosas. Entonces, esta es la explicación. Y ahora han pretendido decir, escuchaba yo esta mañana, como Gustavo, han pretendido decir como si no se pudiera hacer nada en contra del metro elevado porque ya lo adjudicaron. No, señores. No, señores, ahí va. Entonces, metros elevados hoy no hacen en la humanidad, las grandes capitales en el mundo no hacen metros elevados. Los únicos, hay tramos de metros elevados en el mundo cuando no van por la ciudad consolidada. Bogotá es una ciudad consolidada en la avenida 1 de Mayo y en la avenida Caracas. Los tramos elevados en diferentes partes del mundo, o los han derrumbado, Boston derrumbó todo el Han hecho metro parques elevado. lineales. En Manhattan o en Brooklyn había tramos elevados, dejaron unos tramos elevados, En Queens. pero son muy pequeños kilómetros, ¿no es cierto? Pero hoy construir un metro elevado por el medio de una ciudad consolidada es ir en contravía de los adelantos de la humanidad. Los metros subterráneos se inventaron a finales del siglo XIX. La humanidad ha construido centenas de metros en el mundo a finales del XIX y a lo largo del siglo XX. Bogotá no ha sido capaz. Bueno, De- Goldman, le voy a de- enumerar aquí uno para que usted nos diga qué hacer. Metro elevado. Más corto. Sí, Más costoso. sí. ¿Cierto? Que eso es una cosa que... Imaginen que cuando Petro propuso el metro, el dólar estaba como a 2.300. No, más barato. 2.800. El dólar estaba en 1.600. Imagínense, bueno, pongámosle 2.000 1.600. pesos. Hoy vale 3.500. O sea, los mismos 7.500 dólares de esa época, hoy son 30% más caros. Esa es la primera infamia que comete Peñalosa. Hacer encarecer el metro. La segunda, pues obviamente, tirar los estudios a la basura. Entonces estamos haciendo acá un recuento para que le quiera hacer una pregunta a Holman. Más traumatismo en la construcción, ¿cierto? Más problemas de salud, porque el metro elevado ya saben que va a recibir, la gente que está en las estaciones del metro elevado va a recibir directamente de los buses que están debajo el diésel. Entonces, ¿Cómo? La pregunta, démonos cuenta que hoy es 28 de octubre. Holman, felicitaciones. alcalde, Alcalde. Ya, Holman, alcalde, ¿cómo hace para reversar esta selección? Porque hasta ahora es una selección del proponente, ¿cierto? no, ¿Cómo- eso, ¿Cuál es el camino? La para- adjudicación. La adjudicación. Entonces, lo primero, si soy elegido alcalde el próximo 27 de octubre es porque he recibido algo muy importante en democracia, un mandato popular. El mandato de los bogotanos y bogotanas con un programa de gobierno que dice metro subterráneo ya. Entonces, eso me da a mí para entender que Bogotá entendió esto, que Bogotá entendió que los metros elevados en el mundo son inseguridad, son suciedad, son urbanísticamente, acaba con el urbanismo de la ciudad. Miren cuánto llevamos. Más Y no- corto, más costoso, más con traumatismo en la construcción, más problemas de salud, más Exacto. feo, más devalúa predios y más inseguro. Exacto. Todo esto lo entendió Bogotá, pero sobre todo Bogotá entendió
que no iba a conectar con la corrupción y que Bogotá quería ser una ciudad de primer mundo, quería estar a la altura de las ciudades del primer mundo, es decir, tienen... Bueno, llegamos a 2000, qué bien. ¿No? Hay Gracias, que seguir compartiendo, es decir, tienen metros subterráneos. El orgullo bogotano se manifestó en las urnas el próximo domingo 27, el orgullo bogotano por ser una buena capital, por tener un buen sistema de movilidad, contra la corrupción, contra una adjudicación de licitación que fue entregada a medianoche sin los organismos de control a espaldas del país. Todo ese contenido tiene su voto el próximo domingo. Por eso, como nunca antes, esta va a ser una votación histórica, porque los bogotanos podrán sacar su casta. O sea, me digo que no me ha respondido. O sí me la respondió, pero para que la gente entienda. O sea, usted recibe un mandato popular. Claro. Que es, como su campaña fue, como lo que pasó con Santos y La Paz, el mandato popular Exacto. no lo aprovechó. Se puso a hacer plebiscitos, pero recibe usted el mandato ciudadano porque su campaña está basada en la construcción del metro subterráneo. Entonces, ¿usted qué le dice a los proponentes? Entonces, yo le digo, como el 27 de octubre está en el lapso de 45 días, porque la licitación se adjudicó, pero el contrato no se ha firmado. Ojo con esto. Ni el acta de inicio. Ni el acta de inicio. Entonces, en este periodo de tiempo, ahí cae el 27. Entonces, yo le digo al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, porque esto, para evitar la ley de contratación y de infraestructura, que es muy rigurosa en Colombia, se fueron por las leyes internacionales del BID, que es muy frágil. Con esta figura la corrupción, hay que decirlo, han permitido la corrupción. Bajo esa figura han corrompido muchos gobiernos, incluso el proponente. Hay que contar que esta empresa que ganó la licitación tiene problemas de corrupción, está en la lista negra del Banco Mundial, en varios países de África se le comprobó corromper gobiernos para conseguir contratos, sobornos. Entonces, aquí, ¿por qué no? Como estoy, exactamente, ganarían como estoy en los 45 días, no creo porque los comunistas yo le presento como alcalde de la ciudad de Bogotá al BID, le presento todas las denuncias penales que yo he instaurado y le digo que como alcalde el mandato popular de los bogotanos no fue hacer el metro elevado y eso tiene que entenderse como una objeción para firmar. Pero digamos, el eso en contrato. términos legales, ¿cómo sería? O sea, ¿qué le decimos a la empresa china para que no nos demande? No. Es que si no hay contrato, pues no puede haber demanda. Okay. Listo. Lo que pasa es que el Pero usted 27... le puede decir, venga, usted también puede licitar el tren subterráneo. Entren en el juego. se presenta, punto. Pero el 27 de octubre cae en medio de los 45 días. Es decir, sería responsable por el BID y por el presidente Iván Duque que no se firmara este contrato. Ok. ¿Y qué pasa si el gobierno nacional le dice, Holman, no, el COMPES que hicimos, la plata que íbamos a dar es para el metro elevado, ya no la damos? No, pues resulta que digamos que pueda pasar. el presidente Iván Duque iría en contra de la democracia, iría en contra de los bogotanos, porque Bogotá se respeta y el mandato popular de los bogotanos se respeta. Bogotá votó por el metro. La ley de metro, la ley de transporte masivo obliga a la nación a entregar el 70% de una obra. El 70%. O sea, no es que nos lo estén dando. El 70% de una obra. Bueno. Y además, en su momento, el Banco Mundial y el BID dijeron que el país o Bogotá era la que decidía. Entonces, hay una fórmula para detener el metro elevado, bogotanos. Es en las urnas el próximo 27 de octubre. Sí podemos hacerlo. Una última, Holman, que es la que a mí me preocupa. Ustedes saben que esta semana y la pasada yo tenía un debate de fraude electoral en el Congreso. No me lo dejaron hacer. Había muchas pruebas para desnudar esta falsa democracia y tengo una preocupación. ¿Cómo hacemos para que no nos pase lo que le pasó a Petro y lo que le ha pasado a muchas personas en este país? Y es que le roben las elecciones. ¿Cómo vamos a cuidar eso, Holman? Testigos electorales. ¿Y los tenemos? Y los tenemos, los estamos buscando. Ustedes tienen que estar atentos en las urnas, en el conteo de las urnas, como testigos electorales, inscribirse para ser testigo electoral. Los jurados tienen que estar muy atentos, apelar a que este es el bien sagrado de la democracia, la decisión popular, y que esa decisión popular se respete. 2 puntos más, y gracias por estar aquí, de verdad estamos muy contentos. Educación. Le han cuestionado la cifra de 250.000 nuevos cupos en la Universidad Distrital. ¿Cómo lo logra? Bueno, es que
no puede ser posible que pensar en grande sea cuestionable. Es decir, esto ya está inventado, vuelvo y digo, ya está inventado en la humanidad. Las grandes sociedades en el mundo garantizan salud y educación gratuita para su gente. En Bogotá lo podemos hacer. Tenemos la universidad. Además no está diciendo usted que lo vamos No. a hacer de un día para otro. No. Imagino que sí tiene un proceso. Tenemos la universidad distrital. Desde ahí nos apalancamos. Ampliamos los cupos de la universidad distrital. En el primer año 50.000 y así paulatinamente hasta llegar a 250.000. Muy utópico pensar en una sede de la Universidad Distrital en cada localidad de Bogotá en 10 años. Nosotros estamos proponiendo el gran campus universitario en el sector occidental de la ciudad de Bogotá, en Engativá, ¿no es cierto? Pero facultades, sedes de la Universidad Distrital ya hay en el territorio. Está en Bosa, está Ciudad Bolívar y está Kennedy, y nosotros construiríamos la megaciudadela en el sector occidental, Facatativá, digamos, en Engativá, y ahí también llegarían los estudiantes de Suba, de todo el occidente de la ciudad. Y los megacolegios que hoy existen en la ciudad de Bogotá, que es una revolución educativa que hicimos en los gobiernos alternativos de la ciudad, se construyeron 155 megacolegios. Esa es, a partir de las 5 de la tarde, se convierte en la gran universidad pública, gratuita y de calidad. Ahí está la infraestructura. Necesitamos los profesores, 14.000 profesores. ¿Quién dijo que en Bogotá no había 14.000 profesores? Y profesionales que también pueden dar clases. Entonces, se dinamiza el empleo, generamos empleo, pero también le ahorramos a la familia bogotana, en algunos casos 200.000, 300.000, 800.000 pesos, de familias de sectores populares y clase media que se van a ahorrar esa platica porque la universidad de sus hijos va a ser gratuita. Ese dinero entra a dinamizar, ¿cómo no?, la economía. Y entonces, si usted a eso le suma el inicio de obra del proyecto Metro Subterráneo, que solamente iniciando va a generar 26.000 empleos directos, usted tiene el florecimiento y el crecimiento de la economía bogotana. Bueno, tercer punto y último, el medio ambiente, que es el tema que más nos debe preocupar. Y jóvenes, los que estén escuchando, esa lucha que estamos dando por preservar este planeta es para ustedes y para sus hijos, porque nosotros ya no lo vamos a vivir. Esa debacle nosotros ya no la vamos a vivir. A ustedes les tenemos que entregar un planeta sostenible, pero si no salen a votar, porque tenemos que decirlo, la franja entre 18 y 24 años es la que menos vota en Colombia. Si ustedes no salen a defender lo suyo, su planeta, están jodidos, la verdad, perdónenme la expresión, Juan. Están jodidos porque es para ustedes son los que van o a disfrutar o a sufrir ese planeta que les dejemos. Entonces, aquí viene la reserva Thomas Van der Harmen, el cuidado de los humedales. ¿Cómo va a ser su programa de gobierno en ese sentido? En ambiente, es todo el modelo de ciudad. Aquí no se trata simplemente de decir voy a sembrar árboles, pero al mismo tiempo está metiendo Transmilenios. No voy a hacer la troncal de la avenida Séptima, pero hace 2 troncales y construyen lagos de Torca, como propone Claudia López, o como propone Miguel Uribe Turbay, o como propone Carlos Fernando Galán. Dejémoslo quietico porque mire que llevamos 2 horas sin nombrarlos, pura propuesta, puro argumento, y no hemos necesitado. Entonces, la propuesta ambiental es todo el modelo de ciudad, porque todo está conectado con todo. Si usted, la propuesta ambiental y ese modelo de ciudad, usted tiene que hacer una movilidad multimodal. Esa movilidad multimodal son... Venga, pero tomémonos una foto de esto porque es que son... Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 problemas que tiene el metro de reloj. A ver. ¿Qué vamos a borrar? Yo creo que son más... Bueno, muéstrame rapidito lo de la avenida Cali, Torca, Van der Harmen. Exacto. Entonces, Bogotá es algo... Vamos, aquí está Monserrate. Bogotá viene así. Después baja así. Y es como así, prácticamente Bogotá. Entonces, aquí tenemos la Reserva Forestal Thomas Van der Harmen. Los cerros orientales y Cerro Seco por aquí en Ciudad Bolívar, más los diferentes humedales y Sumapaz, nuestro gran... que hay en la ciudad de Bogotá. Esto es lo que se llama la estructura ecológica principal, ambiental
ecológica ambiental de la ciudad de Bogotá. Por aquí está el río Bogotá, Metémoslo de azulito. todo el borde ¿Y occidental. dónde está el páramo de Sumapaz? Por acá. Por acá, exactamente, por aquí. Entonces, el modelo de ciudad, para preservar el ambiente, tiene que conservar la estructura ecológica principal, que son los cerros orientales, la reserva Tomás van der Hamen, los humedales, y hacer y sacar adelante Cerro Seco en Ciudad Bolívar, preservar las rondas del río. Oye, hay que decir algo positivo, y es que la CAR está haciendo un trabajo con el río Bogotá, bueno, yo lo sí. vi, yo lo recorrí en lancha, parece que eso hay que continuarlo. Y hay que preservar la conectividad de los cerros orientales con los humedales, con el río Bogotá y con la reserva Tomás van der Hamen. Eso es ¿Qué parte- pasa si, por ejemplo, si gana uno de los candidatos, que no vamos a nombrar hoy, y urbaniza esta reserva? Digamos, atraviesa se la pierde- calle, avenidas, carros. Se pierde la posibilidad de un sumidero de carbono importante, es decir, de un productor de aire, ¿no es cierto? De CO2. Pero entonces aquí viene, si usted atraviesa la reserva Tomás van der Hamen o construye lagos de Torca, está contribuyendo al calentamiento global, al cambio climático. Está interrumpiendo la conectividad, pero sobre Pero todo hay que decirle a la está gente- expandiendo la ciudad al borde norte. Hay que decirle a la gente por qué quieren urbanizar la reserva. ¿Por qué la quieren urbanizar? Porque en un terreno que es reserva ambiental, el metro cuadrado vale 0 pesos. 0 pesos. Y en esta reserva tienen intereses muchos constructores que han venido comprando grandes lotes y obviamente al volverse un terreno urbanizable, ese 0 pesos se vuelve en proporción 1000 pesos, o sea, 1000 veces el valor. Y ahí es porque algunos aportes de propietarios de predios en la reserva Tomás van der Hamen fueron a parar a la campaña Peñalosa, para que Peñalosa les devolviera el favor urbanizando sus terrenos y enriqueciéndolos 1000 veces más. ¿Es así o no? Sí, sí. Entonces, esto es urbanizar la reserva Tomás van der Hamen es un negocio inmobiliario de especulación de la tierra. El argumento eufemístico que ha utilizado Enrique Peñalosa es que Bogotá va a crecer y que necesita alrededor de 1 millón de viviendas, y por eso propone lagos de Torca, Ciudad Río y la urbanización de la reserva Tomás van der Hamen. Este argumento se le cae, es totalmente mentiroso, porque según el DANE, Bogotá no está creciendo No tiene de la esa densidad. forma. Entonces ahí se le cae, pero el modelo de ciudad para Vamos a meter una mitigar... cucharita, por eso el decreto de alturas de Gustavo Petro es, pues, en vez de acabar con la reserva y con los pocos terrenos agrícolas que nos quedan, pues hagamos que la ciudad crezca hacia Entonces, ahí vamos, por eso digo que es un todo el modelo de ciudad para combatir el cambio climático y el modelo ambiental. Entonces, cuando Gustavo Petro crea el decreto 562, que es el decreto en altura, es pensando en lo que se denomina el centro ampliado de la ciudad de Bogotá. El centro ampliado de la ciudad de Bogotá es, por el oriente, los cerros, por el sur, la avenida Sexta, por el occidente, el aeropuerto El Dorado, y por el norte, la calle 100. Esto es el centro ampliado. En este centro ampliado cabe el déficit de viviendas de la ciudad de Bogotá, que hoy está en 260.000 viviendas. Si usted mete estas 260.000 viviendas, usted no tiene que seguir expandiendo la ciudad a la periferia. No seguir expandiendo la ciudad a la periferia implica no seguir construyendo troncales de Transmilenio, no seguir comprando autos para venir a trabajar desde la periferia hasta el centro. El centro ampliado lo que significa es que usted desde cualquier punto del centro No, además, puede caminar 40 minutos o transportarse 40 además, minutos, Holman, menos de 40 en el centro minutos, 30 ampliado ya hay minutos. servicios públicos, ya hay carreteras, ya hay vías. Equipamientos. No hay que hacerlas. Incluso y es una de las críticas que le hicieron a Petro, ¿por qué Bogotá no tuvo tanta cuota de casas gratis en el gobierno de Santos? Porque le pedían que las hiciera por acá, fuera del tablero, por allá. Así, que la gente pobre viva en la M, En la periferia. que tenga que llegar 3 horas para llegar a su casa. Ese es el concepto, y por eso Gustavo Petro no quiso entregar lotes en ese lugar y dio algunos. Mire el lujo, aquí en la 19 con 30 el proyecto de La Hoja. La Hoja.
gente digna que vive en todo el centro de Bogotá, sus apartamentos se han valorizado, etcétera. Eso es lo que queremos nosotros, humanizar Entonces, la economía. cuando tú haces centros ampliados, también combates la segregación. Cuando tú metes y haces vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario en el centro ampliado, combates la segregación, es decir, que los pobres estén en los extramuros y que los ricos en los mejores centros. Cuando tú combates la segregación, construyes sociedades más tolerantes, construyes sociedades más humanas y que respetan la diferencia. Eso está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. El otro, entonces, tienes la movilidad, tienes el centro ampliado desde el punto urbanístico y tienes la preservación de la estructura ecológica principal. Ese es un nuevo modelo de ciudad que combate el cambio climático y que genera una mejor calidad del aire y que preserva una mejor calidad del ambiente. Bueno. Motivos de sobra, pero de sobra, para votar por Holman. Pero yo le quiero hacer la última pregunta, ahora sí la última. Ustedes se dieron cuenta que duramos 2 horas hablando acá, 1 hora y media, no sé cuánto llevemos, hablando de programas, de argumentos, sin ataques, porque no se trata de eso. A Holman lo han atacado de 80.000 maneras, algunas personas tienen razón, otras no, etcétera. Nadie es perfecto, hay que decirlo, y como decía Jesús, que tire la primera piedra. Pero Holman, yo quiero que hoy usted me dé una virtud de cada uno de sus 3 contrincantes. Una virtud, dígame, le admiro a Claudia. Esa es una pregunta que a Carlos Fernando algo y le admiro a este chico Uribe algo. Esa es una pregunta que yo hacía como periodista siempre en medio del conflicto, en medio de los contradictores del conflicto armado. ¿Qué le reconoce a su contradictor? Sí, reconózcamele algo a Claudia. No, eso, a digamos, yo no... Para que nos diferenciemos de esas campañas que están atacando. Yo no tengo en eso problemas, inclusive le puedo reconocer cosas a Peñalosa. Por ejemplo, empecemos con Miguel Uribe. Bueno. Miguel me parece un hombre joven, pero yo le destaco a Miguel que defiende el peñalosismo. Digamos, no tuvo vergüenza. No es vergonzante, digamos, dice yo soy peñalosista, yo defiendo el modelo de ciudad de Peñalosa, no se esconde, no es tibio en eso. Bien. A Carlos Fernando. Carlos Fernando me parece que es un hombre respetuoso. Digamos, él no se ha metido con los dramas familiares ni con los temas personales, no considera que eso sea la forma de hacer política y he obtenido siempre el respeto de él. En el caso de Claudia. En el caso de Claudia me parece una mujer valiente, digamos, me parece que es una mujer estudiosa y valiente. De acuerdo. ¿Ya lo vieron? Este es mi amigo Holman. Está haciendo carrera algo muy peligroso. Desafortunadamente hay gente que ha bebido de nuestra ideología, que ha crecido con nosotros. Está diciendo, Holman ya perdió, votemos por Claudia, votemos por el otro. Mire, voten por Claudia, todos los que quieran, voten por Galán, voten por Uribe, no tenemos problema con eso, somos demócratas. Lo que sí les pedimos es que no voten por darle una utilidad al voto. Vamos a votar inteligente. Yo, por ejemplo, gane o pierda Holman, va a seguir siendo mi amigo, vamos a estar firmes. Pero yo quisiera, hoy se me olvidó decirle al comienzo de la transmisión que compartan el hashtag firmes con Holman, eso es el que traía yo hoy. Si tienen hoy en Twitter, se nos va a perder, lo podemos hacer mañana. Firmes con Holman, ¿qué quiere decir? Gane o pierda, firmes con Holman. Si su mamá mañana tiene un problema, usted no se va a ir donde la mamá del vecino, que porque hay más comida o le está yendo firme con su mamá. Y de eso se trata esta campaña. Firmes con Holman, es decir, tenemos una ideología, tenemos un proyecto de país, que es la Colombia humana, firmes con él, pase lo que pase. Si sacamos 2 millones de votos, perfecto. Si sacamos 1, perfecto. Firmes con Holman. ¿Qué quiere decir eso? Coherencia. Eso se llama coherencia. Y es decir, no voten por mí porque voten por un programa de gobierno. Y estoy plenamente convencido, bogotanos, que el proyecto Un Metro Elevado va a acabar con el futuro de Bogotá y de las próximas generaciones, empeñados hasta el año 2047. Sí. Es decir, empeñados, nosotros ya no veremos eso, nuestros hijos. Convencido, pero también convencido que Bogotá merece lo mejor. De que en Bogotá hay hombres y mujeres, jóvenes, que queremos lo mejor para esta ciudad y no le vamos a dar la espalda a la humanidad
cuando sabemos que la humanidad inventó los metros subterráneos para que florezcan, crezcan y se desarrollen las ciudades? Nosotros no le podemos dar de esa manera, con un voto, no podemos votar en contra de nuestro futuro. Tenemos que votar para mejorar nuestro futuro. Estoy convencido de eso y estoy convencido que Bogotá el 27 en las urnas va a sacar la casta bogotana, la rebeldía bogotana, la grandeza bogotana. Hoy escribí a Holman en un tuit que yo me di cuenta otra cosa de lo que dicen las encuestas. Ya mostré esta semana de quién son las encuestadoras: Datexco, Yanjas, Guarumo, se me olvidan los otros nombres, Inbamer. Son personajes que han trabajado con el gobierno, que han sido del uribismo, son personas que nunca nos van a dar el puntaje que tenemos. Entonces no crean en encuestas. La encuesta yo la vi ayer, Juanma acompañándolo a dar un recorrido por Bogotá. Exacto. Los carros hacían sonar sus bocinas, la gente se paraba a tomarse fotos, de los buses me acuerdo que le pitaban, les saludaba a la gente, en la calle le decían futuro alcalde. Miren que podemos dar una sorpresa, no nos dejemos meter el cuento del voto útil, por favor. Votemos a conciencia, pase lo que pase. Para mí podemos ganar. Gracias. Vamos a ganar. Okay. Listo. Bueno, gracias por la compañía. Compartan, se lo suplicamos, porque en la medida que compartan este video lo van a ver otras personas que no estuvieron en este horario y seguramente que se van a llevar de motivos y de argumentos. Tenemos muchos argumentos para gobernar a Bogotá con lujo de detalles. Gracias y de verdad muy agradecidos con todos.